¿Cómo andamos, profe? Bien, bien. ¿Cómo estás vos? ¿Todo bien? Con Bueno, me muchas alegro. ganas de aprender estadística. Bueno, muy bien. No, no. Muy bien. Así me gusta. Bien. Vamos a continuar. La clase pasada vimos la otra parte de probabilidad para calcular, ¿sí? Cuando tenemos la unión de probabilidad, la intersección de probabilidad, cuando son dependientes y cuando son independientes. La formulita que yo les di para calcular la probabilidad, que era número de casos favorables sobre número de casos posibles, es la famosa ley de Laplace, ¿sí? Laplace, todo junto, se escribe Laplace. Bien, algo que nos quedó pendiente para ver la clase pasada fue la probabilidad condicionada. Cuando nosotros tenemos una probabilidad condicionada, vamos a utilizar una formulita. Y esa fórmula es la probabilidad de B sobre A, que es igual a la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de A. Yo ahora lo voy a escribir y se los voy a mostrar. Entonces, la probabilidad condicionada, ¿por qué le digo esto? Porque hay en una de las fórmulas que van a utilizar esta fórmula de la probabilidad condicionada. Probabilidad condicionada. Entonces, la fórmula de la probabilidad condicionada era la probabilidad de B sobre A, que es igual a la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de A. Yo ahora se los voy a mostrar cómo quedaría la fórmula, así la pueden copiar. Entonces, esta es la formulita, la probabilidad de B sobre A, que es igual a la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de A. Bien, hagamos un repasito entonces. La probabilidad de unión de sucesos incompatibles, la fórmula que vamos a utilizar es la probabilidad de A unión B. Entonces, unión de sucesos incompatibles era la probabilidad de A unión B igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. ¿Y cuándo era incompatible? Cuando no teníamos ningún elemento en común entre A y B. O sea, cuando no teníamos intersección. Y para la unión de sucesos, compatibles, utilizábamos la probabilidad de A unión B va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Bien, entonces, y después teníamos la intersección de sucesos. Teníamos la intersección de sucesos para
sucesos independientes, y para eso teníamos la probabilidad de A intersección B igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Y para los sucesos dependientes, Perdón. sí, En la clase pasada vos habías dicho que era A más B y no A por B. a ver, déjame ver, sí, más. Para los independientes, está bien. Y para los sucesos dependientes, entonces la probabilidad de A intersección B va a ser igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B sobre A. Bien, no sé si alcanzamos a ver un ejemplo de este último. No, profe. Bien, vamos a un ejemplo de este último, ¿sí? Cuando son dependientes. Dice, en el ejemplo, se tiene una baraja de 40 cartas. Se extraen 2 cartas. ¿Cuál es la probabilidad de extraer 2 reyes? Entonces, tenemos la probabilidad de rey 1 intersección rey 2. Le vamos a llamar así, R1 intersección R2. Rey 1, rey 2. Tenemos entonces la probabilidad para R1 por la probabilidad de R2 sobre R1. Esto va a ser igual. Si nosotros tenemos una baraja de 40 cartas, dijimos que había 4 reyes. Entonces va a ser 4 sobre 40. ¿Sí? Más, acá le ponen por, pero en realidad es más. ¿Sí? En la fórmula aparece por, pero en realidad es más. No es por. Acá está el error. Entonces, si bien aparece como por, pero en la operación es más. Bien, más la probabilidad de R2, dice, sobre R1. Entonces, ya no va a ser 4 acá. Va a ser 3 porque dice que se extraen 2 cartas y no dice que la vuelven a meter al mazo. ¿Sí? Entonces van a ser 3 sobre 39. Porque yo saqué una carta, al sacar una carta me va a disminuir 40, me va a quedar en 39. Y también voy a tener la probabilidad de sacar 3 reyes nada más, porque acá en el primer término tengo 4 de 40. En el segundo, 3 de 39 me queda. Porque dice se extraen 2 cartas. Entonces, yo no la volví a meter en el vaso, por ende me van a quedar 3 reyes de 39. ¿Se entiende esa parte o no? Profe, ¿podrías repetir el ejemplo otra vez? El ejemplo dice, se tiene una baraja de 40 cartas, ¿sí? Se extraen 2 cartas. ¿Cuál es la probabilidad de extraer 2 reyes? ¿Sí? Bien, entonces, para R1, para el rey 1 tengo 4 de 40. Para extraer R2, el segundo rey, voy a tener R2 sobre R1. En el ejemplo dice que se extraen 2 cartas, ¿sí? Por ende, para R1 sí voy a tener 4 de 40. Para R2, 3 de 39, porque yo ya saqué una carta, saqué y no la volví a meter al mazo, por eso me queda 3 de 39. ¿Se entiende? Perdón, profe, yo no entiendo el 39, yo hubiera puesto un 38.
No entiendo si extrae 2. No, Por eso no, no, entiendo. porque Tengo la misma duda, profe. en la primer probabilidad tengo 4 de 40, ¿sí? Y yo saco una carta, entonces me va a disminuir, me va a quedar en 39 y me va a quedar 3 posibilidades de sacar un rey más, ¿sí? Vamos de Entonces, nuevo. profe, Dijo que íbamos a Del sacar vaso, 2 cartas. escuchen, del vaso dice, se extraen 2 cartas, ¿sí? En la primer posibilidad, yo tengo 4 de 40. Saco una, me va a quedar 3 de 39. ¿Sí? Es la acción que voy a hacer, no la que hice, ojo, ¿eh? Entonces, esa es la probabilidad, ¿sí? La probabilidad que a sacar el primer rey va a ser 4 de 40. Y la probabilidad de sacar el segundo rey va a ser 3 de 39, porque yo ya saqué una carta, ¿sí? Acá, 4 de 40. O sea, tengo los 4 reyes, las 40 cartas. Saco una y para sacar el segundo rey me va a quedar 3 de 39. Cuando saque la segunda carta. ¿Se entiende? ¿O está muy enroscado? o sea, si Sí, es de donde parte, no lo que le va quedando. Exactamente. Ahí está. Gracias. Agustín. sí, creo que, o sea, como saco 2 cartas, se saca un rey y una de las cartas, así sería. Sí. Ah, bueno, listo. Bien, ustedes realicen esa suma, ¿sí? A ver qué resultado les da y lo anotan. Bien, eso es cuando es dependiente, ¿sí? En cambio, en el independiente no tenemos ningún inconveniente. Porque recordemos el ejemplo cuando es independiente. Lo mismo, una baraja de 40 cartas, se saca una y se vuelve a meter. ¿Sí? Estamos hablando de la misma carta. ¿Cuál es la probabilidad de extraer 2 reyes? Mismo procedimiento. Vamos a hacer una raya acá para no confundir. Dijimos que para los independientes era la probabilidad de A intersección B igual a la probabilidad de A por o más la probabilidad de B. Entonces el ejemplo dice, de una baraja de 40 cartas se saca una y se vuelve a meter. ¿Cuál es la probabilidad de extraer 2 reyes? Entonces la probabilidad de R1 intersección R2 va a ser igual a la probabilidad de R1 más la probabilidad de R2. Esto es igual 4 de 40. Porque yo la carta la saqué y la volví a meter en el mazo. Más 4 de 40. Y esto va a ser igual a 8 sobre 40. Si lo simplificamos, igual a 1/5. Recordemos que la suma de fracciones con el mismo denominador, sumamos los numeradores directamente. Porque acá nuestro factor común va a ser 40, que es coincidente. Entonces, esto es para un suceso independiente. Bien, ¿se entendió la diferencia entre uno y otro? Sí, sí. Bien. Sí que sí. Bien. Bien, esto sería la parte de probabilidad, ¿sí? O sea, probabilidad es muy cortito con respecto a la teoría, pero no así con el tema de ejercicios. Entonces,
toda esta parte que vimos la clase pasada, más esto de ahora que hicimos un repasito en general de las formulitas de esta parte, es la parte de probabilidad. Ahora lo que vamos a hacer es adentrarnos a lo que es la estadística en sí. Estuve revisando a ver si tenía digitalizado este material y no lo tengo, así que lo voy a volver a escanear y se los voy a subir al grupo para que lo tengan, porque de hecho hay un Buenísimo. trabajo práctico ahí de probabilidad, más los ejercicios que yo les voy a sumar. Entonces ustedes van a tener todo el material, ¿sí? Igual, hay algunas cosas que faltan completar. Cuando vayamos viendo la parte de la tabla estadística, hay columnas que le vamos a ir agregando. No son muchas igual, pero para que lo tengan bien completo. De hecho, la teoría está toda la teoría completa, ¿sí? Entonces ustedes lo que van a hacer es 2 días antes, un día antes, van mirando el material. En realidad el material está hecho como para que uno en 2 días lo tenga listo a la materia. Y aparte está, se realizó para que se entienda el paso a paso, ¿sí? Está redactado de la misma manera. Entonces ustedes ya van a contar con todo el material, ya lo van a tener con ustedes y lo van a ir mirando y van a ir haciendo algunos ejercicios si quieren, ¿no? O van anotando directamente las dudas. Bien. Entonces, vamos a la parte de estadística. La estadística, si bien hay un concepto bastante, bueno, 4 renglones tendrá, pero bueno, vamos a decir que la estadística es una ciencia formal, ¿sí? ¿Y qué hace esta ciencia? Lo que hace es recolectar e interpretar y hacer análisis de datos de una muestra representativa. ¿Y para qué hace este tipo de análisis e interpretación de datos y recolecta información? Para ayudar en la toma de decisiones, ¿sí? O para explicar condiciones regulares o irregulares de algún fenómeno o estudio aplicado. Pero en sí, bueno, la estadística es más que eso también. Digamos, es como un vehículo, el vehículo que permite llevar a cabo el proceso relacionado con la investigación científica. Eso es lo que hace la estadística en sí. También tenemos que tener en cuenta que la estadística se divide en 2 grandes áreas. Vamos a tener una estadística descriptiva, ya su nombre lo dice, ¿sí? Se dedica a la descripción, a la visualización y al resumen de datos originados a partir de los fenómenos de estudio. Estos datos pueden ser resumidos numérica o gráficamente. Y la estadística inferencial lo que hace es generar los modelos e inferencias y predicciones asociadas a los fenómenos en cuestión, teniendo en cuenta la aleatoriedad de las observaciones. Se usa para modelar patrones en los datos y extraer inferencias acerca de la población bajo estudio. Estas inferencias pueden también tomar la forma de respuestas a preguntas, como sí, no, ¿sí? Estimación de unas características numéricas, y estimación de pronóstico de futuras observaciones. Describe también asociación y correlación o modelamiento de relaciones entre variables. Y hace un análisis también de regresión. En este tiempo en el que estamos viviendo, si nosotros nos ponemos a analizar, nos podríamos dar cuenta que han utilizado una estadística inferencial con respecto a la pandemia, ¿sí? Porque precisamente se pronosticaba lo que iba a pasar. Entonces uno por ahí se pregunta, o quizás nos preguntábamos en su momento, pero ¿cómo pueden decir algo que va a ocurrir si todavía no ocurrió? Precisamente a este tipo de estadística, a la estadística inferencial.
Y después, obviamente, que también está presente la estadística descriptiva, que es la que describe el suceso que está ocurriendo, ¿sí? Entonces, eso les quería resaltar con respecto a los tipos de estadística y sobre todo en esta, la inferencial, ¿sí? De cómo se utiliza, más allá de modelar y trabajar los datos, cómo se la utiliza como para pronosticar, ¿sí? Sucesos futuros, se podría llamar así. También se utiliza para las épocas de elecciones, ¿sí? Con respecto a las intenciones de votos. En fin, ambas ramas, tanto descriptiva e inferencial, comprenden a la estadística aplicada. También no nos olvidemos que hay una disciplina llamada la estadística matemática, al que se refiere a las bases teóricas de la materia. La palabra estadística también se refiere al resultado de aplicar un algoritmo estadístico o a un conjunto de datos, como en estadísticas económicas, estadísticas criminales, estadísticas científicas, entre otras. Bien, eso es lo que hace la estadística. Entonces, es una ciencia formal que estudia la recolección, análisis e interpretación de datos de una muestra representativa. ¿Para qué? Para que nos ayude a la hora de tomar decisiones o para explicar condiciones regulares o irregulares de algún fenómeno o estudio aplicado. Dos grandes áreas: estadística descriptiva, que se dedica a la descripción, visualización y resumen de datos, etc. Y la estadística inferencial, que se dedica a la generación de los modelos, inferencia y predicciones asociadas a los fenómenos en cuestión. Bien, ahora vamos a las partes que comprenden a la estadística, ¿sí? En el estudio estadístico. Y el primer componente, más que parte, va a ser la población, ¿sí? Entonces, la población, ¿y qué es la población? La población es el conjunto de personas, objetos, animales o hechos sobre los cuales se hace una investigación estadística. Entonces, la población es el conjunto de personas, objetos, animales o hechos sobre los cuales se hace una investigación estadística. Por ejemplo, si yo digo, acá hay un ejemplo. Dice: Juan López es el presidente del club del barrio. El club cuenta con 158 socios. Su deseo es tener contento a los que están y, si pudiera, aumentar el número. Desea ampliar las ofertas deportivas a sus socios, para la cual organiza una encuesta. Les hace la encuesta a todos los socios sin distinguir sexo o edad. Les pregunta qué deporte prefiere practicar y bueno, y ahí da una serie de deportes: fútbol, básquet, natación, otros. Ahí, en ese ejemplo, nosotros tenemos una población a la que vamos a estudiar, ¿sí? Y en la población o el objeto de estudio de ese ejemplo van a ser todos los socios del club, ¿sí? Porque el presidente del club lo que hace es organizar una encuesta para todos los socios. Entonces la población a estudiar en ese ejemplo serían los socios del club. Es lo mismo, figura otro ejemplo, por ejemplo, habla de una secretaria de una escuela y la directora le solicita que haga un informe acerca de las notas conceptuales que han obtenido los alumnos del segundo polimodal C. Ahí también tenemos la población a estudiar, van a ser los alumnos del segundo polimodal C. A eso hace referencia a esta parte o este componente de la estadística de lo que es la población, ¿sí? Entonces, la población es el conjunto de personas, objetos, animales o hechos sobre los cuales se hace una investigación estadística.
Eso sería la población. Otro concepto y componente que forma parte de la estadística es la muestra, ¿sí? La muestra, ¿y qué es la muestra? Es un subconjunto de una población. Entonces, subconjunto de una población. Sus elementos tienen que ser verdaderamente representativos para que los resultados del estudio estadístico sea confiable. En algunos casos, a veces es necesario realizar censos. Entonces, la muestra es un subconjunto de una población. Vamos a suponer que nosotros queremos saber, que aparece por ahí también en uno de los ejemplos, a qué edad tuvo su primer hijo la mujer mendocina, ¿sí? Algo así creo que dice, a ver, no me quiero equivocar. Ajá, entonces se desea saber la edad promedio en la que la mujer que habita el suelo provincial tiene su primer hijo. Entonces, como estamos hablando de la mujer de toda la provincia, ¿sí?, de Mendoza, entonces, ¿qué es lo que se hace? Se trabaja con un subconjunto de personas, ¿sí? Y de ahí se toma la muestra, ya que va a llevar mucho tiempo realizar un censo o una encuesta para entrevistar a todas las mujeres que habitan el suelo mendocino y saber la edad promedio en la que tienen su primer hijo. Bien. ¿Se entiende hasta acá, chicos? Sí, sí, hasta ahí todo bien. Muy bien. Bien. Bien, perfecto. Entonces, es importante que nosotros sepamos identificar cuál es el objeto de estudio o cuál es la población, ¿sí?, a la que se le va a realizar el estudio estadístico. Y diferenciar si a veces necesitaríamos realizar una muestra o si se podría trabajar con la población completa, ¿sí? Cuando no se pueda trabajar con la población completa es cuando se realiza o se toma una muestra. Bien, después hemos mencionado acá que a veces es necesario llevar a cabo o realizar censos, ¿sí? Esto era un trabajo de investigación, pero como está en como está en el material, entonces directamente vamos a hablar, ¿sí?, en qué consiste un censo. El censo es la principal fuente de datos demográficos por la gran cantidad de información que maneja. Da una fotografía de la población, describe estadísticamente las poblaciones humanas consideradas desde un punto de vista cuantitativo. Es la fuente primaria de las estadísticas básicas de población que son necesarias para fines gubernamentales y aspectos de planificación económica y social. Para eso sirven los censos también. Se usa como base para el análisis y evaluación demográfico, ¿sí?, para proyectar, establecer y desarrollar políticas de gobierno, y como marco muestral para encuestas. Para eso se usan los censos. Pero para llevar a cabo un censo se requieren de ciertos requisitos. Uno de ellos es el auspicio oficial, ¿sí? Es auspiciado y llevado a cabo por el gobierno nacional, con la cooperación de las autoridades regionales, provinciales y municipales. Otro de los requisitos es el territorio definido,
O sea que debe realizarse en un área territorial precisa. Implica una división político-administrativo y todas aquellas herramientas de tipo cartográfico que aseguren una completa captación de información sin omisión ni duplicaciones. O sea que nadie puede quedar sin censarse, ¿sí? O sea, no se puede omitir a nadie y tampoco se puede duplicar la información. Otro de los requisitos es la universalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que para la exactitud y cabalidad, sin duplicaciones ni omisiones. Y también otro de los requisitos es la simultaneidad. Esto es para el recuento exacto de la población total, para relacionar los datos de la población con un momento o periodo de tiempo bien definido. Generalmente se fija una fecha para el levantamiento censal y además casi siempre una hora y un momento determinado. ¿Qué se denomina momento censal? Este momento se señala a menudo a medianoche y sirve de línea cronológica que separa a las personas que nacen o mueren después, para de este modo determinar cuáles deben figurar y cuáles no en el censo. Eso con respecto a la simultaneidad. Y otro de los requisitos es la periodicidad, o sea, realización en intervalos regulares. Tiene gran importancia para determinar las tendencias demográficas. Bien, generalmente los censos se realizaban cada 10 años. Y si mal no me equivoco, creo que estaríamos, aunque fue en el 2010, el último censo, estamos medio pasados, de todas maneras con el tema de pandemia va a ser medio imposible, pero ya estaríamos dentro del periodo de que se realice o se lleve a cabo un nuevo censo. Bien, entonces vimos en qué consiste un censo y cuáles son los requisitos. De todas maneras, si ustedes quieren ahondar sobre el tema, pueden buscar, ¿sí?, en qué consiste un censo y cuáles son los requisitos. Bien, vamos a ver ahora lo que es el carácter estadístico variable. Tienen ejercicios de por medio para practicar. Bien. Carácter estadístico. La característica, propiedad o aspecto de los elementos de una población que es objeto de estudio estadístico recibe el nombre de carácter estadístico. O sea que, ¿qué quiere decir esto? Que el carácter estadístico es cada propiedad o aspecto que es objeto de estudio sobre los individuos de una población. Entonces, el carácter estadístico es cada propiedad o aspecto que es objeto de estudio sobre los individuos de una población. Entonces, si nosotros queremos definir cuál es la población estudiada, debemos preguntarnos a quién estoy estudiando. Y para definir cuál es el carácter estadístico, ¿qué estudio de los elementos de esa población? Entonces, son dos preguntas que nos ayudarán a identificar a la población y cuál es el carácter estadístico. Por ejemplo, si nos vamos al ejemplo de los socios del club. ¿Sí? La población a estudiar, ¿a quién estamos estudiando? ¿A quién estoy estudiando? A los socios del club. ¿Y qué estudio estoy realizando sobre los socios del club? Preferencias deportivas, ¿sí? O sea que ahí tenemos población, socios del club.
carácter estadístico, preferencias deportivas. Hay un cuadro que van a tener que completar como ejercicio para que vayan practicando. Bien, vamos a lo que es variable estadística. La variable estadística es el valor que toma un carácter estadístico. Entonces, la variable estadística es el valor que toma el carácter estadístico. Bien, entonces, es importante organizar el carácter estadístico. ¿Para qué? Para que de tal manera que todos los departamentos, vamos a suponer que vamos a hacer un estudio sobre los departamentos donde viven los alumnos, ¿sí? Los alumnos del tercer año de Incuyo. Entonces, es importante que todos los departamentos donde viven los alumnos estén representados, ¿sí? Para saber el carácter estadístico o la variable. En este caso lo vamos a llamar variable estadística, ¿sí? Entonces, variable, departamentos donde viven. Vamos a suponer Maipú, bueno, este es parecido a un ejercicio que tienen ahí en el material. Vamos a suponer Maipú, Guaymallén, Godoy Cruz, Capital, Las Heras, ¿sí? Entonces, si nosotros nos encontramos con la lista de alumnos y en el departamento donde vive cada uno, lo que vamos a hacer en la variable es poner los departamentos que aparecen en nuestra grilla o en nuestra tabla y ver cuántas veces se repite esa variable dentro de esa grilla. Según la cantidad de veces que aparezca, es el valor que va a tomar nuestra variable o nuestro carácter estadístico. Vamos a suponer que de Maipú, Maipú figura 7 veces, o sea que 7 alumnos son de Maipú, entonces voy a poner 7 al lado, en la columna de al lado de nuestra tabla estadística, que va a recibir el nombre de frecuencia absoluta. Bien. Y ahí vamos a entrar en lo que es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es la cantidad de veces que figura o se repite, ¿sí? La cantidad de veces que se repite un mismo valor de la variable. Esa es la frecuencia absoluta. Cantidad de veces que se repite un mismo valor de la variable. Entonces, vamos a ver. En la tabla estadística podemos poner, nuestra primera columna va a ser la variable, ¿sí? Que podemos poner variable, o si sabemos de qué se trata, como en este caso departamentos donde viven los alumnos, ponen directamente departamentos y colocan los nombres de los departamentos que figuran. Después hacen un conteo y ven cuántas veces se repite, por ejemplo, Las Heras, cuántas veces se repite Maipú, Guaymallén, Godoy Cruz, Capital. Y la cantidad de veces es el número que va a ir ubicado en la segunda columna, que es la frecuencia absoluta. ¿Qué dijimos? Que la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite un mismo valor de la variable. Vamos a suponer, vamos a hacer un ejemplo rápido.
Bien. Acá yo armé una listita así rápida. Bien, vamos a ver. Bien, yo acá hice una listita así media rápida. Maipú, Godoy Cruz, Las Heras, Capital, Maipú, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Capital, Godoy Cruz. Entonces, cuando nosotros vayamos a hacer nuestra tabla estadística, nuestra primera columna va a ser la variable. La variable. Que van a ser los departamentos, ¿sí? Donde viven los alumnos. Entonces, Maipú, anotamos Maipú. Después Godoy Cruz. Las Heras. Capital. Y Guaymallén. Esos son los departamentos que aparecen. En nuestra segunda columna vamos a anotar la frecuencia absoluta, que es la cantidad de veces que se repite una variable. Estas son nuestras variables, ¿sí? Entonces, vamos a buscar en nuestras listas cuántas veces se repite Maipú, y se repite, a ver, una acá, 2. Entonces, 2. ¿Cuántas veces se repite Godoy Cruz? Y nos fijamos, Godoy Cruz 1, 2, 3. ¿Cuántas veces se repite Las Heras? 1, 2. ¿Cuántas veces se repite Capital? 1, 2 también. ¿Cuántas veces se repite Guaymallén? Una sola vez. A ver si contamos bien. 1, 2, 3 Godoy Cruz. Las Heras 2, Capital 2, Maipú 2. Perfecto. Entonces, fíjense, la cantidad de veces que se repitió Maipú fue 2, Godoy Cruz 3, Las Heras 2, Capital 2, Guaymallén 1. Esa es la frecuencia absoluta, ¿sí? La cantidad de veces que se repite un mismo valor de la variable. Nuestra variable son los departamentos, les dije, Maipú, Godoy Cruz, Las Heras, Capital, Guaymallén. Bien. Después, lo que hacemos es sacar un total. ¿Sí? Un total de frecuencia absoluta. Entonces lo que hacemos es sumar los valores de cada una de nuestras variables. 3, 5, 7, 9, 10. Y ese va a ser nuestro total general. O sea que la frecuencia absoluta total es de 10. 10 alumnos, ¿sí? En total tenemos 10. Bien, ¿alguno quiere hacer alguna pregunta? No, profe, por enquanto va bien. Bien, perfecto. Bien, entonces así, de esta manera, nosotros vamos armando nuestra tabla estadística. Comenzamos con la variable, la frecuencia absoluta, y la siguiente columna que vamos a incorporar es la de frecuencia relativa. Y la frecuencia relativa de un valor, ¿sí? La frecuencia relativa de un valor de la variable es la división entre la frecuencia absoluta total y el número, perdón, es la división entre su frecuencia absoluta y el número total de datos que intervienen en el estudio estadístico. ¿Qué quiere decir esto? Frecuencia relativa. En simples palabras, la frecuencia relativa, ¿cómo la llamamos? La llamamos dividiendo la frecuencia absoluta de la variable
dividido el total de frecuencia absoluta. O sea que 2 dividido 10, y ese nos va a dar un valor en decimal, que sería un quinto, y 1 dividido 5 nos da un número con decimal. Tomamos 2 dígitos o 3 después de la coma, ¿sí? Esa es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa resulta entonces de dividir la frecuencia, su frecuencia absoluta, dividido el total de frecuencias absolutas. Y ahí tenemos nuestra tercera columna. Entonces, 2 dividido 10, 3 dividido 10, 2 dividido 10, 2 dividido 10, 1 dividido 10. Y así van a obtener un valor en decimal. Presten mucha atención acá. ¿Qué va a ocurrir? A la hora de sumar, ¿sí?, el resultado les tiene que dar 1 o aproximadamente 1 en la frecuencia relativa. Si le da más de 1, quiere decir que estamos poniendo algún dígito de más en nuestro resultado decimal. Entonces, la frecuencia relativa, cuando hagan la suma total, les tiene que dar 1 o aproximadamente 1. O sea que les puede dar 0,98, 0,99, 0,96, ¿sí? Ya si les da 0,95, vuelvan a hacer la división y fíjense si pueden subir un punto más en alguno de los dígitos. Vamos a suponer que les da, este es un suponer, ¿no? La frecuencia absoluta dividida la frecuencia absoluta total, vamos a suponer que les da como resultado 0,256. ¿Sí? Entonces, en lugar de tomar 0,25, tomen 0,26, porque ya se pasaron de 5 después de ese 5. Para que quede claro, vamos a suponer que hacen la división de la frecuencia absoluta por la frecuencia absoluta total y les da, y ustedes tienen como resultado 0,256. En lugar de poner 0,25, directamente llévenlo a 0,26. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Sí, sí. Bien. Bien, perfecto, chicos. Bien, entonces, recuerden que a la hora de sumar los totales de la frecuencia relativa, tenemos que obtener 1 o aproximadamente 1. Bien, y nuestra cuarta columna, que es la más fácil, parece ser, nuestra cuarta columna va a ser la de frecuencia porcentual, ¿sí? Yo le voy a hacer el dibujito del porcentual. La frecuencia porcentual es nuestra cuarta columna. ¿Cómo la vamos a hallar? El resultado que obtuvimos en la frecuencia relativa la vamos a multiplicar por 100 y es la que vamos a poner siempre respetando la fila, ¿sí? La vamos a poner en la frecuencia porcentual. O sea que un quinto, no me traje la calculadora, esperen a ver, 1 dividido 5, 0,2. Dos dividido 10, entonces 0,2. 3 dividido 10, 0,30, la vamos a poner, 20. 0,20, 0,20, 0,10 acá. 20, 50, 70, 90, 1. Acá les da 1. Bien. Ahora,
para hallar el porcentual acá, voy a multiplicar 0,20 por 100. Y 0,20 por 100, 0,20 por 100 es igual al 20%. 0,30 por 100, 30%. 20%, 20%, 10%. Si hacemos la suma total de la columna, nos va a dar el 100%. Y así hallamos la cuarta columna, que es la frecuencia porcentual. Entonces la frecuencia porcentual se obtiene multiplicando la frecuencia relativa por 100, ¿sí? En cada una de las filas tenemos que respetar siempre las filas. Bien, entonces, hemos avanzado bastante, la verdad. Un poco bastante, diríamos. Entonces yo creo que teniendo ustedes el material, va a ser mucho más rápido. Entonces vimos lo que era la estadística, el concepto, las dos grandes áreas de estadística, lo que es población, lo que es muestra, vimos lo que es censo, carácter estadístico, lo que es variable, y comenzamos a ver ya frecuencia absoluta y frecuencia relativa y frecuencia porcentual. Esto para que ustedes nos vayan viendo, y si hay alguna duda o si les quedó alguna duda, pueden consultar. Bien, yo voy a ver si puedo terminar de digitalizar esto antes de que finalice la semana, o ni bien yo lo tenga digitalizado, se los envío, para que también puedan, lo que sí les voy a enviar ahora va a ser el trabajo práctico, de la parte de probabilidad, pero a eso yo le tengo que adjuntar otros ejercicios que no figuran en el práctico. Es un práctico sencillo. Hay una actividad que no va a hacer falta que la realicen, o si tienen ganas y quieren, la pueden hacer para practicar. Bien. ¿Alguna pregunta que quieran hacer antes de que vayamos finalizando? Ninguna. Bien. Quedó claro el tema este, ¿no? Lo que venimos viendo hasta ahora. Sí, sí. Ponele. Bien. Recuerden que esta materia es semestral, solamente la tenemos en el primer semestre, y que se me fue lo que le iba a decir, y que el final es teórico práctico, ¿sí? O sea que se pregunta definiciones y conceptos. Bueno, ¿ese Profe, trabajo para cuándo? Eso iba a preguntar. ¿Cómo? ¿El trabajo para cuándo es? Ah, la fecha, yo ya les voy a poner la fecha ahí, ¿sí? Ahora cuando se los envío le pongo la fecha cuando lo tienen que enviar. Bueno, No se hagan problema. A lo sumo será para la clase que viene, no para la siguiente, ¿sí? Y una vez que lo van teniendo, lo van enviando. Si se les complica, me avisan y me escriben. Me hagan las consultas. No se queden sin preguntar. Es sencillo el trabajo igual, es muy, muy sencillo. Yo creo que va a ser un poquito, el que le va a llevar un poquito más de tiempo es el otro, ¿sí? El donde tienen que aplicar fórmulas. En este que le voy a enviar no tienen que aplicar ninguna de las fórmulas que hemos visto recientemente. Solamente la de la ley de Laplace, ¿sí? Casos favorables sobre casos posibles. Y recuerden el espacio muestral. Siempre que vamos a resolver un ejercicio de probabilidad, no nos olvidemos del espacio muestral. ¿Sí? El espacio muestral era, por ejemplo, si al lanzar un dado, ¿qué probabilidad hay de que salga número par? ¿Sí? Entonces se fijan cuáles son los números pares y van a poner 3 de 6. Si eso se simplifica, eso es igual a un medio. Todo eso es el espacio muestral.
resultado en decimal, lo multiplican por 100 y sacan el porcentaje. ¿Se entendió? Sí, sí. Ok. Bien. Bueno, chicos, espero que sigan bien, ¿sí? Sigan cuidándose y nada, cualquier cosa, consulten. Gracias, profe. Gracias a ustedes también, chicos. Chao, 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 Sigan chao. muy bien. Chao, nos vemos. Chao, Chao, profe. chao. Chao, chao. Chao, Frank.